Hola, hola, mis cielas. ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo más Todo con Daniel y Jesús. Y Jesús, dirán ustedes, ¿dónde está Jesús? Que no lo veo. Pues Jesús en este capítulo no va a poder estar y estará en los próximos capítulos, pero yo no podía estar solo aquí. Tenía que invitar a alguien e invité a mi amigo Carlos Aliaga desde Panamá. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias, Dani. Y hacemos un llamado así como oficial y masivo para que aparezca. Liberen a Jesús, por favor. Dice que la tía Ann llegó a Nueva Orleans y lo han capturado. Está vetado por alguna razón en algún sótano. Por favor, libérenlo pronto que lo necesitamos en el canal. Así que si alguien lo ha visto, por favor, Por avísenos. favor, por favor, nos avise que lo necesitamos aquí. Bueno, síganme en mi Instagram, soy Daniel Ramos, sigan el proyecto, mi canal de YouTube. Las buenas nuevas es que ya tenemos presencia en Spotify, así que los próximos capítulos estarán subidos en Spotify para aquellas personas que van en el carro manejando o que no quieren vernos, porque también se aburren de vernos a Jesús y a mí, pues nos van a escuchar a través de Spotify a partir del próximo capítulo. Y aquí abajo les voy a dejar el link para que nos empiecen a seguir, así que los espero por allá. Bueno, y ustedes leyeron el título. Vamos a hablar de la cena de bienvenida del Miss Universo 2022. Esta acostumbrada cena donde las mujeres sacan sus mejores trapos, sus mejores trajes para brillar. Y bueno, aquí vamos a ir dándonos nuestra apreciación. También quiero darle las gracias a los misólogos que descargaron las imágenes, hicieron su collage y vine yo y la descargué para presentársela a ustedes. Así que gracias a los misólogos que hicieron eso. Ahí está el crédito, está el nombre y las páginas. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con la primera candidata, Carlos. Aquí tenemos tres mujerones, Ucrania, Portugal y Estados Unidos. Ucrania, yo me hubiese reservado este modelito para una entrevista con el jurado. Sin embargo, está bien porque tiene un toque de brillo para la noche, tal. ¿Qué te parece? Coincido, aunque yo soy más partidario de los trajes oscuros para una cena, más que un color claro. O sea, estas tres chicas tienen eso en común, que está un color claro, pero sí, dado que ella tiene un saco, quizás con el cabello recogido para una entrevista con los jurados pudo haber sido un poco más adecuado. Coincido contigo, pero sin embargo no deja de verse refinada, no deja de verse bien. Me gusta. A mí sí me gusta, tiene ese toque de brillo. Portugal, un vestido sencillo, me gusta, pero lo que me pareció aburrido fue el cabello y el maquillaje, que se nota que no la maquilló Muga, sino que se maquilló ella. No me gustó. Sí, coincido. El traje no me termina de convencer. Sí es, efectivamente, veo un traje bastante convencional, sin un diseño que te llame la atención, que tú veas innovación en el traje. Y pues sí, el peinado también bastante sencillo, normalita, ni fu ni fa para esta Total. noche. Estados Unidos, siento que fue como excesiva para la ocasión. Es decir, tú vas a ir a una cena donde quieres destacar. Obviamente no es cualquier cena, no vas a ir a cenar con tu papá, pero es una cena donde están más de 80 candidatas y hay que resaltar, pero siento que ella cruzó esa línea ya de alfombra roja. El vestido está descomunal, o sea, para una alfombra roja, pero para una cena, mmm, ¿cómo ella va a comer con todo esto de aquí que ni la banda se la podía colocar? O sea, desproporción, no me gusta. Para la ocasión, no. Es correcto, es correcto. Comer con ese traje de haber sido, porque ustedes se imaginan, cuando ella se sienta, eso se le va a levantar un poquitito más, es el efecto normal de ese tipo de trajes. Ahora, no sé si es la forma, la foto, el ángulo, pero yo tampoco veo muy proporcional la parte superior, de la cintura hacia arriba y la cintura hacia abajo, lo veo demasiado tubo abajo, no sé, no me gustó tampoco. Qué pena que no se pudo ni siquiera colocar la banda. Sí, no era un traje para una cena tampoco. Definitivamente Estados Unidos no la acertó ayer sin ninguna duda. Bueno, vamos a ver ahora a tres candidatas más. La primera candidata, no tengo a ciencia cierta el país que es, pero creo que es Seychelles, creo, no estoy seguro. Eh, No estoy no me seguro. gusta, le faltó montarse, le faltó.
fuerza en la parte de arriba. El traje no me disgusta, pero tampoco lo hubiese elegido para una cena. No me gusta en conjunto. Es más un traje como de cóctel, ¿verdad? Es como para un cóctel, de estar de Sí, pie, compartir en una noche de tragos, pero para una chica como ella, pero para una cena, además, la cena formal de bienvenida, quizás una falda no tan corta, estos accesorios del centro tampoco me gustaron mucho, no lo veo acorde tampoco. y Creo que Armenia considero que fue la peor vestida de todas. No me gustó para nada. No, 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 no le luce y el color tampoco me gustó. No. el color, yo iba a ir por el color no es un color bonito, no sé identificar de hecho qué tipo de verde es este, pero parece que de los costados, en el hombro le hubieran hecho un nudo, en la cintura le hicieron otro nudo, oye, sal con la tela que tienes puesta, ¿verdad? No fue un traje lindo, no fue un traje bonito, cero llamativo, sí, creo que estuvo entre las peores vestidas de la noche sin duda. Qué pena, porque es una chica muy guapa, creo que desperdició una muy buena oportunidad de lucir un poco de elegancia, de sofisticación, le faltó. Curazao, o sea, Curazao, el color resalta su piel. Me encanta la parte de aquí arriba, el cuello, me encantó. Para mí, Curazao me encantó. Quizás no es de mis máximas, pero cuando tú la ves, ese rostro que le da fuerza a la foto, el outfit no es gran cosa, pero me encanta. Me gusta cómo se ve el total look. De hecho, para mí ha sido una de mis favoritas anoche. Es verdad que el traje no es, digamos, un mega diseño, no es, digamos, un traje hermoso, tiene bastante de convencional, pero se le ve fresca, se le ve joven y con el cabello recogido, tiene un rostro hermoso, es una chica que ha regresado a competencia con mucha fuerza y creo que para mi gusto ayer fue una de las 5 mejores vestidas, o por lo menos como paquete, como tú lo dices, se vio linda anoche, a mí me encantó. Así es. Italia, no está mal, pero no, yo no hubiese elegido ese modelito para, para, para esto. O sea, no me gustó. No, esperaba más de ella, esperaba No más de la, Italia. no la, no la ves quizás como, no sé si es como Ucrania, ¿no? Veo un traje más como para una entrevista, una conversación un poco más formal, a pesar de que es un color oscuro, para una entrevista es mejor ir un poco más de color claro, creo yo. Acertó con el peinado, pero el traje no lo vi tampoco, no sé si es más para una entrevista que para una cena. En ese sentido coincidimos con Italia, ¿no? Se me ha caído un poco, creo, a mí particularmente. Ya después vamos a tener chance seguramente por ahí de conversar un poco más. Estamos hablando de los trajes propiamente de ayer, pero en realidad creo que no estuvo 100% acertado. El traje es lindo, pero no lo considero para una cena. Vale. Ahora tenemos a Ghana que nos mostró su Vamos a ver. cultura a través del traje y me pareció fascinante, me pareció muy, muy lindo. El peinado también me gustó mucho, quizás no es del agrado de todos porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de modas, pero en conjunto a mí me gustó maquillaje, el traje, me mostró su cultura, me mostró un traje elegante para lo que es su cultura. Y en realidad hay que estar un poquito del lado de ellos, del lado de allá, y sentir en realidad cuán elegante para ellos puede significar un traje como estos, cuán sofisticados. Es una moda, por decirlo de alguna manera, de la gente local probablemente. No se ve mal, es arriesgado, sin duda, porque mucha gente probablemente le pase lo que a nosotros, que no interpretamos del todo, pero mostró su cultura. Me encanta la parte de abajo, de la cintura para abajo se ve lindo, le dibuja mucho la figura, el accesorio en la cabeza también. Se vio bien, pero nuevamente habría que estar un poquito del lado de ellos para interpretar un poquito mejor el traje, pero en líneas generales se ve aceptable. No es de mis favoritos, pero se ve bien, se ve bien. La siguiente candidata, no me sé el nombre del país porque no me las sé las 84 candidatas, pero es un traje que también está mostrando cultura, es étnico, pero no me gusta. Y les voy a decir por qué. Porque se ve cuadrado, no se ve cintura, no veo ahí, falta un trabajo allí que
más allá de la tela étnica, demostrando también la cultura igual, igual que gana, falta un trabajo de costura, de proporciones, que no me gustó. Sí, y fíjate que a veces, Dani, no solamente es el traje, porque uno tiene que mirar el traje y cómo una persona lo lleva y cómo combina con accesorios. Para mi gusto personal, cuando tienes un traje tan largo, los accesorios son importantes, unos pendientes un poco más largos, ¿verdad? Que te haga juego con ese largo del vestido. Me hubiera gustado de pronto algo en el cuello, no sé. O si el modelo quedaba tan cuadradito en la cintura, de pronto un cinturoncito, algo que le dibuje el cuerpo, porque finalmente es una reina de belleza, tiene una buena figura, pero no lo luce. Desafortunadamente se vio Claro. muy básico el traje y muy falto de accesorios para que por lo menos pudiera combinar un poquito. No me gustó, definitivamente. Ahora tenemos a Nigeria, que si bien es cierto, los colores le prestan muy bien, este tipo de ocres y cosas. Me gusta, pero no para la ocasión. Yo esto lo hubiese usado para un ensayo, para otro tipo de eventos, pero no para una cena. Sí, quizás una reunión matutina, ¿no? Muy descubierto, muy corto, todo, y creo que inclusive esta blusita de arriba, muy sencilla, eh, para una salida, nuevamente, de pronto para una noche de disco con los amigos se ve bonito, se ve bastante juvenil, fresco, pero para una cena de bienvenida le faltó formalidad. No es que esté malo, no es que esté feo, los colores además están lindos, ella es guapísima además, pero no es un traje para una cena, está muy descubierto, muy corto, no estuvo acertado. Me gusta cómo se ve. Es una foto de una Claro, top model para mi gusto, pero no es para una cena. Sí. vamos a darle un poquito de chole en los comentarios para no, para tratar de abarcar lo que más podamos. Dale, dale. Ahora tenemos a Colombia, que me gustó muchísimo. Quizás el peinado, o sea, la cola me gustó, pero hay algo en el cabello que no me gusta tanto. No sé si es porque tenía mucha laca, pero el vestido me gustó. Algo totalmente distinto para la noche, un negro, un poco sexy, pero también elegante. A mí me gustó, siento que cumplió. Igual, también siento que cumplió, también coincido, de frente se le veía mejor el tiempo para arreglarla un poco mejor, o de pronto es el exceso de laca, efectivamente, pero el traje como tal, lindo, me gustó, negro, nunca tiene pierde en una cena, me gustó. Colombia fue una de las mejores vestidas para mi gusto ayer. Aquí tenemos a Nicaragua, que nos mostró algo totalmente distinto, mucha pluma, mucho esto, pero no siento que haya sido el outfit indicado para esta. Se ve linda, el color le resalta, pero tanta pluma, yo le hubiese dejado la falda de plumas y arriba le hubiese colocado piedras, otras cosas, no sé. Es un tema mío. Yo con los vestidos con demasiada pluma no comulgo mucho. A mí no me gusta, no porque el traje esté mal o porque ella se vea mal. No me gusta porque los vestidos para una noche con tanta pluma, para mí no me gusta simplemente los vestidos así tan llenos de plumas. No me gustó. Ahora vamos con Sudáfrica, quien lució un vestido, sus tacones, Uf, una cosa de loco, o sea, impecable. sí. Sí, sí. Y además le combina muy bien ese color, ese azulino con el color de su piel. Ella se veía linda, linda. Ella es muy guapa. Para mi gusto es una de las morenas más lindas de la edición. Porque me encantó cómo se ve ayer. Tailandia, un vestido bastante lindo, se veía elegante. El total look, lo que no me gustaron fueron los guantes. No porque sean guantes, sino que yo se los hubiese colocado unicolor. O morado, que también tenía el vestido, o blanco, yo le hubiese colocado los guantes unicolor porque así se ve como disfrazada. El traje le dibuja la figura total. Me encanta cómo le queda el traje combinado bien con los zapatos. Quizás yo le hubiera recogido el cabello. Ese traje con un cabello recogido se hubiera lucido un poquito más. No sé si es una idea mía, pero yo le hubiera recogido el cabello y quedaba perfecta. A mí me gusta ese traje. Le quedó bien. Por aquí tenemos a Bolivia que lució un traje largo con cola espectacular y siento que ella fue una de las que mejor atinó a este tipo de eventos. Se veía súper bella y con un vestido que la hacía lucir increíble.
Él está siendo muy atinada en sus presentaciones, en realidad, peinado, maquillaje, traje, ese traje lindo, le hacía mucho juego con el color de su cabello, el maquillaje, se veía linda Bolivia ayer, me gustó muchísimo también, sin duda. Mira, tenemos a Perú, que lució un traje con piedras de diferentes colores, se veía sexy, elegante, fiera, me encantó. Sencillamente, el traje le daba como poder. Es que el color es arriesgado, ¿eh? Es un fucsia con lila, con toques morados, es arriesgado, pero se veía muy refinada. El vestido era corto, con unas aplicaciones como de plumitas en la parte inferior, pero como ella es alta, con esas piernas largas, le quedaba perfecto. Estaba muy bonita Alessia ayer. Angola, de mis favoritas forever. Ni una piedra, ni una pepa. Me encantó la parte de aquí arriba, se veía super fashion, elegante, el recogido máxima. Me encantó. Sí, hay que ser, para ponerse el rojo, para ponerse un rojo, hay que ser bien valiente, ¿verdad? O sea, te tiene que quedar súper bien. Y ella se puso un rojo que le quedó perfecto, con el peinado perfecto, muy similar a lo que quiso presentar o presentó Dominicana. Se veía linda, Angola ayer, y de hecho, en mis apuntes tenía Angola en el primer lugar porque fue una de las que me llamó la atención ayer, así que fantástico. Australia, para mí, ni fu ni fa. Ese color de los labios no me gustó. El traje como que... Muy sencillo, ¿verdad? Demasiado sencillo, el color, el diseño, no tenía nada especial ese traje. No, de los total. que menos me gustó. Guatemala, un vestido muy lindo, no me gustó ni su maquillaje, ni su peinado. Yo le hubiese colocado otros accesorios, no me gustó tanto. En otra candidata quizás el vestido lo hubiera cuestionado un poco. Ella es una combinación entre un rostro angelical y un cuerpo espectacular, eso es un cuerpazo. Entonces ese corte que tiene en la pierna le quedaba perfecto a ella. No sé si ese mismo traje le hubiera quedado a otra candidata y se veía linda ayer con ese color y ese corte del traje en la pierna. Se veía muy bonita, muy bonita. Y ahora, a continuación, una de las máximas de la que todo el mundo habla, dominicana, mami, perfecta, impoluta, regia. Esa mujer se veía como un maniquí, una estatua, ese cabello recogido, esos labios, la actitud que le imprimió a la cosa, o sea, el color, o sea, es difícil que una mí salga favorecida con el color negro y ella salió airosa. Sí, bueno, creo que si de alguien fue la noche de la cena, fue dominicana. Han habido varias que han estado muy cerca, pero la noche ha sido dominicana y no por qué ser mezquinos. El traje estaba lindo, me encantó este corte en la parte del pecho, me encantó. Ella se veía altísima, el moño además le quedaba perfecto, la hacía ver mucho más esbelta. Salió con actitudes de que bajó de ese bus. La verdad es que el traje se le veía maravilloso. Para mi gusto, la mejor de la noche. México, también me gustó un traje en terciopelo, el color me encantó mucho, se veía linda, se veía guapísima, traje acertado. Sí, igual opino lo mismo. Digamos, el diseño no me mata, para ser honesto, no me Pero mató, cumplió. pero cumplió. Pero digamos que ese color del traje a ella la resalta mucho, el maquillaje está en los labios, si tú ves, le combina perfecto con el traje, la cartera, el bolso, lo que tenía en la mano, le queda perfecto. Me encantó más que el diseño, el color del traje. Chile, wow, el color, el corte del vestido, ese moño recogido despejándole ese rostrazo, máximo. Sí, coincido. No sé si mi impresión, que te lo comenté offline, ¿verdad? Yo lo sentí el traje que era lindo, pero no sé si le quedaba algo incómodo, no sé si era el traje en la parte inferior o los zapatos, no lo sé, pero cuando yo la vi caminar en uno de los tantos videos, la vi incómoda, inclusive la ayudaron un poquito cuando bajó del bus porque se le notaba incómoda. No sé qué fue exactamente, pero si hablamos del traje como tal, hermoso el traje. El color además lindo, ese rojo. Venezuela, Venezuela me encantó. Sobre todo el detalle de los guantes, porque bueno, recordemos que los guantes ahorita están en tendencia.
y me encantó, sencillamente magistral el color. Si algo yo temía de Amanda era que se colocara este tipo de corte de traje, pues, en corte corazón, porque bueno, no tiene tantos senos, sin embargo salió librada totalmente, yo la amé, y los tacones máximos. Sí, sin duda. Ese rosado tan tenue que tenía, a pesar de ser una mujer de piel bastante blanca, le quedó perfecto. ¿Verdad? Hay que arriesgarse, ¿verdad? Un poquito para la piel tan blanca y usar esos guantes rosados, el traje con un rosado muy tenue, pero sin embargo ella se vio impecable, muy bonito. No sé si es de sus diseños, pero le quedó No, lindo. No es, pero no, le no quedó es. lindo. India, otra que también fue en este mood de traje de fiera con mucha piedra, abajo tenía como un volumen en plumas, me encantó, o sea, máxima, impecable de pies a cabeza. Sí, igual coincido, coincido. El color, esa combinación que tiene en ese traje lleno de pedrería, le quedaba lindo, ella se veía muy elegante. Ella no es una mujer muy alta que pueda lucir todo tipo de traje, pero sin embargo ayer se le notó muy bien, o sea, muy acertado el traje, me gustó también. Mauricio, que lució el tipo de traje que a mí me gusta, sin piedras, algo más sencillo, pero siento que no lucía tan bien. No sé si era por el tipo de tela con el que estaba hecho el vestido, que se arrugaba en ciertas partes, pero se veía bien, pero no me impactó. No me gustó del todo. Sí, no solamente se le arruga un poquito, se le arrugaba al caminar, llegué a ver un video, no sé quién lo puso, pero más allá de eso me hubiera gustado que le entallaran un poquito más la cintura, se ve muy tubito, y el traje es sencillo, es un diseño sencillo, quizás le hubieran apretado, ajustado un poquito en la cintura, quizás lo hubiera lucido un poco más, si hubiera soltado el cabello, quizás estoy buscando algunas alternativas como para que ese vestido que no decía mucho, por lo menos se luciera un poquito más. Así es, así es. Por acá tenemos a Puerto Rico, las demás candidatas ya la analizamos, pero en esta foto tenemos a Puerto Rico, que también me encantó la parte de arriba, o sea, increíble. Esta parte de dorado con estos flecos me pareció fascinante, bellísima. Sí, yo creo que ayer por fin vi a Puerto Rico como yo la quería ver desde el día uno. Cambió el peinado, inclusive el tipo de traje, el maquillaje, la noté. Ahora sí, digo, Puerto Rico es una de las favoritas y con justicia, ¿verdad? Me gustó cómo se vio ayer, ese traje con esos flecos le quedaron perfectos. Linda, linda Ashley el día de ayer, me encantó. Así es. Vamos con la siguiente candidata y ella es Haití, que fue vestida linda, brillo, sexy, no me mató, lo que no me gustó esta parte de acá, tiene como una flor o algo ahí con la misma tela, no me gustó eso, le quito eso y el resto creo que estaba bien, normal. Mira, cuestión de gustos. A mí sí me gustó. De hecho, yo considero que esta flor que tiene acá es como lo que rompe lo clásico que puede ser ese diseño. Es el valor agregado que tiene ese traje. Y pues no hay mujer morena o no hay una mujer negra que una flor blanca en alguna parte del traje le quede mal. A ella le quedaba perfecto, perfecto. A mí sí me gustó el traje como tal, completo. Turquía como que ella estaba en otro evento, ni el maquillaje, ni el estilismo, ni el traje, ella se equivocó de evento, Sí, más sí, nada. sí, un lila, no, diseño malo, color malo, peinado malo, sí, cero asesoría, es lo que tenía en la maleta, ni modo. Malta, no me gustó el color, no me gustó el color del traje de Malta, no se veía mal, ese efecto de show en las mangas con plumas, pero el color no es de mi favorito. Es un dorado en realidad, ¿verdad? Es como sí, un dorado. Beige, dorado, no Mm, sabría decir que Quizás me hubiera gustado a mí particularmente, dado lo ceñido del traje, cómo le dibujaba la figura, que en lugar de las plumas hubiera tenido la manga totalmente larga, de pronto le hubiera hecho ver mucho más esbelta, porque tema de accesorios, peinados se veía bien. No me disgusta el color. Quizás le hubiera quitado las plumas y hubiera hecho una manga un poquito más continua, más larga, eso es todo. España no me gustó, quizás estaba mostrando un poco un guiño a su cultura, con las mangas acá, con la rosa, la vi muy bomba sexy, muy de escote aquí, muy, no sé, no me gustó.
Sí, me queda claro que acá había un diseño totalmente bien español, el diseño, ¿verdad? Muy de cultura española, de estas bailarinas, pero sí, el corte estuvo muy alto, tanto en el escote estuvo muy bajo y en la pierna estuvo muy alto el corte, entonces sí, se veía un poquitito atrevida en la noche, quizás hubiera sido un cachito más digamos, más conservador allí, pero no se veía mal, pero sí bastante atrevida, diría yo, para una Exacto, cena. exactamente. Ahora por acá tenemos a Honduras, vestida de negro. No me gustó el peinado. El vestido estaba divino, un color negro porque funciona para una cena, tenía un poco de brillo en la parte de adelante. El estilismo, fatal, no le ayudó. Sí, el traje fue para mi gusto uno de los más lindos, a mí me gustó mucho, me gustó el diseño como tal, cómo le quedaba a ella, los brillos, el peinado quizás sí, pues quizás yo hubiera recogido el peinado para que le luzca más, pero en realidad el vestido como tal a mí sí me gustó, yo lo aprobado para mí. Malasia, ella estaba en otro evento. Ella fue por otro lado. Ella, next. Ella estaba Eh, vestida para el opening. to- Total. Tal cual. Ecuador. Ecuador fue como para un cóctel. Se veía bien, medio brillo, medio escote, se veía clasuda. Me gustó. A pesar de que era un vestido como más para un cóctel, me gustó. Digo cóctel por el estilo, ¿sabes? Pero me gustó. Me gusta cómo se ve. Pero fíjate que hay trajes que pueden ser más para cóctel como este, pero el diseño que es distinto, es especial, hace que te olvides por un momento de que puede parecer más un vestido de cóctel y te lo puedo aceptar para una cena. Y este es el caso de Ecuador. A mí particularmente me gustó ese traje. Es verdad, tira más para un cóctel que para una cena, pero es tan distinto, las aplicaciones que tiene ese traje me gustaron y creo que se vio linda ella. Me encantaría que sonría un poco más, pero me gustó ella como tal ayer. Por acá tenemos a El Salvador, vestida de rojo. Esta parte de aquí arriba con esas plumas no me gustó. No sé, no sé, no sé. Me van a perdonar lo que voy a decir, pero parece más bien un disfraz. Ah, mira, yo lo voy a decir, yo digo lo que siento, lo lamento si hay por ahí algún amigo de El Salvador, pero es que primero se vio un traje barato, con todo respeto, ¿eh? Segundo, no sé si estas son unas transparencias, pero no se veía bien. Eh, parecía como que iba a actuar en un cabaret o algo parecido. Discúlpenme, pero quiero ser honesto con lo que veo, a mí no me Como gustó en metían lo un absoluto. personaje, como metían un personaje. Mira, Seychelles también Sí, fue sí, vestida sí. de rojo, como que ella también se equivocó de evento. Seychelles no estaba metida en el evento del que. Sí. Sí, Y esta otra sí. candidata que no sé si es Japón, no sé qué candidata es Parece esta, Japón, ¿no? parece Pareciera Japón. Japón, sí. Eh, Mm, un vestido que no me mata y no me roba el aliento, no me deja sin aliento. No. O sea, se veía bien para, digamos, para la cena, ya está, pero Pero hay no que más, destacar, Carlos, hay que destacar. Hay que destacar, son de más de acuerdo, 80. de acuerdo, se Por veía acá bien, pero tenemos, nada más del grupo. exactamente. Ok. Ahora vamos con Alemania, que fue on fire, mi amor, on fire. Piedra, brillo. Hubiese preferido el modelito en rojo, en un color vibrante, porque bueno, la niña es de piel blanca, pero se veía bien, me gusta. Creo que de todas las que hemos revisado hasta ahora es la que vamos a diferir. A mí no me gustó mucho el diseño. Para mi gusto estaba bastante corto. Sí coincido en el color. Me hubiera gustado que sea un color un poquito más oscuro, no sé si precisamente rojo. No se veía mal, pero me hubiera gustado un traje un poquito más larguito. Eso, básicamente es eso. Y nuevamente el tema de las plumas a mí a mí no es de mi agrado los trajes llenos de plumitas, así que quizás eso pudo haber sido distinto. No quedé convencido. Vamos ahora con Jamaica. Jamaica que se vistió de rojo.
en un traje prácticamente como de dos piezas, como un top y abajo una falda. No me mata, no me disgusta, pero tampoco siento que es una cosa guau. Yo no me hubiese puesto eso. Se veía sexy. Quizás el diseño como tal, como traje, se veía innovador, se veía lindo, la combinación de colores, donde el rojo era el que predominaba, pero como traje. Ahora, si estaba acorde a la ocasión, quizás un poco atrevido, un poco arriesgado, no se veía mal, me hubiera gustado un traje de un color más claro para ella, pero pues ahí está, no es que me disguste igual que tú, pero me parece como tal un traje bonito, pero no sé si para la ocasión. Me gustó el hecho que sea arriesgado, nada. Ahora vamos con Paraguay, que usó un vestido igual rojo, tenía como, no sé si era piedritas o era canutillo, lentejuela, no lo sé, pero la mujer se veía regia. La mujer, un vestido sencillísimo, muy, muy, muy sencillo, pero se veía regia. No sé si es porque por su, su rostro, que es muy lindo, pero se veía bien. Cumplió un vestido para una cena, está bien. Ese es el típico ejemplo cuando no necesitas demasiada pompa como Estados Unidos de pronto y ponerse tantas cosas. Un traje sencillo donde atines con el color y el diseño, en este caso las piedritas, esos brillos que tiene allí, se vio linda, linda Paraguay ayer. Coincido también. Carlos, ¿cuáles fueron tus favoritas? ¿Cuáles fueron las que más te gustaron? A ver, creo que las latinas dominaron, digamos, a grosso modo. Me quedo, como lo mencioné, con Dominicana. Voy a mencionar cinco de pronto. Dominicana me gustó muchísimo, en primer lugar. Pondría a Puerto Rico porque por fin la noté distinta, la noté favorita realmente a Puerto Rico. Me gustó Venezuela mucho. Me gustó Curazao, como ya lo mencioné. Curazao es una de las que más me gustó. Perú, me gustó mucho Perú. Yo creo que las latinas, Ok. Bueno, a mí me es que si gustó, las tuyas, a mí me gustó mucho Chile, Venezuela, India, Dominicana, máxima, Perú, Angola, Sudáfrica, Colombia, Bolivia y Puerto Rico. Esas fueron las que más me gustaron. Pero la número uno, arriba, arriba, Dominicana, que siento que para mí salió a matar y se vio espléndida. Ahora quiero saber cuáles son las tuyas. Nos lo dejan saber aquí abajo en los comentarios. Bueno, Carlos, gracias por haber estado en este espacio. bueno, gracias a ti, Dani, por la invitación y recuerden a todos los que van a ver el video en YouTube, ¿verdad? Que si saben algo de Jesús, por favor, reporten inmediatamente. Por favor. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Todo más Todo, donde obviamente vamos a seguir dándola todo más todo. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.